Hola, este es nuestro primer encuentro después del receso. Gracias por estar ahí, gracias por la comunicación y gracias fundamentalmente a la gente, al grupo que hace este proyecto desde la facultad, a Élida y a Javier por sobre todo, que es a quien más molesto. Muchas gracias a ellos por el trato, por la organización. Sin el trabajo que hacen ellos permanentemente, esto que es medio mágico no sería posible. Así que mis agradecimientos de siempre. Por un tema de coordinación, nos quedan 3 clases. En estas 3 clases nosotros teníamos proyectado como el programa inicial, sino que después por el tema de la epidemia se alteró todo. Teníamos pensado dar en la segunda mitad del año una introducción al cristianismo primitivo. Nos quedan 3 clases, así que evidentemente no vamos a poder desarrollar muchos temas. Los vamos a utilizar más que nada para hacer una introducción. Y no es en vano esto, porque en la introducción ustedes se van a dar cuenta lo complejo que resulta el tema. ¿Por qué decidimos hacer un acercamiento a la historia del cristianismo primitivo? Si la gente considera que se sabe quién fue Cristo, qué es lo que hizo y qué es lo que dejó. El cristianismo es un tema siempre presente y está muy vinculado a la política, no solamente en la actualidad, sino que en la antigüedad nació así, nació por una situación política y por un entorno sociocultural muy particular. Los evangelios, que son la base de los textos que hay, son de carácter apologético y no cuentan una historia, no pretenden contar una historia desde el punto de vista de cómo consideramos la disciplina histórica en la actualidad, sino que es una construcción de una personalidad y lo construyen con elementos de la tradición oral. Imagínense que el que es considerado primer evangelio el de Marcos es del año aproximadamente del año 70 o posterior. O sea, nadie escribió sobre Jesús cuando Jesús estaba vivo. Entonces, todo lo que se compiló no tenía un sentido de una historia como la que podemos trabajar en día de hoy, sino que tenía un sentido pedagógico y de adoctrinamiento. Entonces, esa historia tiene muchos huecos, porque están tratando de resaltar ciertos elementos. Hay mucho sincretismo del resto de las religiones, particularmente las religiones mistéricas, que eran las que circulaban popularmente en el Imperio Romano, de la religión imperial también. Por supuesto, fundamentalmente del judaísmo, porque Jesús era judío y murió siendo un judío. Entonces, el cristianismo, el movimiento cristiano, caracterizado por la diversidad, fue modelando esa imagen de Cristo de acuerdo a lo que querían comunicar cada uno de esos sectores. Por eso los evangelios son muy controvertidos, tienen elementos que se están oponiendo permanentemente. Entonces, no se lo puede tomar como una fuente histórica de primera mano, sí como una fuente sobre la construcción del cristianismo mismo, pero no tiene la importancia que parece tener para las personas creyentes, las personas que siguen estas religiones, sobre la imagen del mismo Jesús, que es un sector oscuro, es como un agujero dentro de esta historia, porque de Jesús se conoce mucho después de que murió, no de cuando estaba en vida. No hay documentos de Jesús en vida. Entonces es un material del tipo confesional. Sirve muchísimo, pero ya les digo, de manera indirecta, si queremos tener una idea de lo que era el movimiento de Jesús cuando Jesús estaba vivo. Entonces nuestra propuesta es una propuesta desde el punto de vista histórico-cultural, literario, y que no se opone
a las cuestiones que tienen que ver con la fe. Porque tanto la historia como la fe pertenecen a esferas diferentes. Entonces son puntos de vista totalmente distintos. Con decirles que hay muchísimos autores de los cuales vamos a trabajar, con los cuales vamos a trabajar, que son teólogos o son de diversas ramas del cristianismo, son católicos, son protestantes. Entonces no hay una oposición natural entre comillas, entre la ciencia y la religión, sino que van por caminos diferentes. Eso es muy importante que tengamos en claro. Entonces, el cristianismo, cuando surge a partir de una diversidad natural, porque hay ideas políticas, ideas sobre la misma religión que son opuestas. Por eso los evangelios se encuentran en muchos puntos chocando entre sí. La catequesis lo que ha hecho, desde los comienzos también, ha hecho es tratar de allanar el camino del creyente, que va a ser incorporado en la religión, contando una historia bastante lineal, tratando de no tener en cuenta ciertos aspectos que los evangelios tocan, para no contradecir la historia original. Sin embargo, esa justamente no es nuestra tarea, sino todo lo contrario. Nosotros vamos a complejizar el asunto y tratar de poner en juego esas dicotomías que hay en los materiales. Se dice que, tanto en la Biblia como en los evangelios, uno puede encontrar respuesta para todo. Esa frase, a mí me gusta decirlo de otra manera. Podemos encontrar respuestas para todos. Porque no importa lo que uno piense, uno puede encontrar en la Biblia y en el Nuevo Testamento, que es el que vamos a trabajar más particularmente nosotros, la respuesta que queremos encontrar. Se pueden encontrar respuestas para una revolución o para una represión. Podemos encontrar frases que nos avalen para eso. O podemos encontrar ideas progresistas o ideas conservadoras, o incitar a la rebelión o incitar a la sumisión. Todo eso está en estos textos, porque habla justamente del origen diverso de las comunidades cristianas. Las comunidades cristianas originales eran diversas, con diversas ideas. Por supuesto que había elementos que los unía, pero también había fuertes elementos que los oponía. Por eso, en los evangelios han quedado estas distintas corrientes, aparentemente en una armonía. Sin embargo, se pueden encontrar las oposiciones en las diferentes posturas que tienen las escuelas que escribieron los evangelios. Entonces, para decir que somos tan humanos como los evangelistas o las escuelas que escribieron estos textos apologéticos, vamos a empezar con una frase que va a avalar la idea que tenemos en este curso. Así que empecemos con la clase. El cristianismo fue la fuerza movilizadora más importante del mundo occidental. Y no lo fue solamente en términos religiosos, sino fundamentalmente políticos y culturales, porque pese a que muchas personas se manifiesten como no religiosos, inclusive ateos, que no consideran la existencia de ningún Dios, deben reconocerse culturalmente pertenecientes al mundo occidental y por lo tanto influidos tremendamente por el cristianismo. Sin embargo, esta gran fuerza tiene unos orígenes humildes, pero fundamentalmente oscuros, dado que la figura de Cristo, el personaje Cristo, el hombre Cristo,
se movió en un mundo muy complejo y de una manera que no dejó demasiada información. Prácticamente no se conoce nada de este hombre en tiempos que este hombre estuvo vivo, en que este hombre estuvo predicando. Su movimiento fue relativamente pequeño en comparación con otros movimientos más que dejaron una impronta más dura en la historia del momento. Lo que sí podemos decir que el cristianismo es un producto de su tiempo. Tiempos complejos, tiempos conflictivos. Por eso, cuando hablamos del origen del cristianismo, tenemos que tener en cuenta la confluencia de muchísimos factores, que inclusive no son propios de ese momento preciso de la historia, sino que vienen de muchísimo tiempo atrás y que en ese momento confluyen de una manera muy particular, y no solo en el cristianismo, sino en las diversas sectas que había dentro de el mundo judío de entonces, ¿no? Por supuesto que acá pusimos algunos elementos, hay más, por supuesto. Tenemos la política y la religión local, el judaísmo, que tuvo una influencia fundamental. Más que influencia, el cristianismo era parte del judaísmo, o sea, no estaba en contra del judaísmo, pertenecía al judaísmo. Los judíos no lo veían como algo exterior ni amenazante, sino que formaba parte de una de las sectas reconocidas por el judaísmo. Por eso el mundo judío de la época era complejo en sí mismo, muy conflictivo internamente, y esto se sumaba a los conflictos que tenían los judíos con el Imperio Romano, particular poder de ese momento del origen del cristianismo. Tenemos dentro del judaísmo varias sectas. Algunas tenían carácter mesiánico, otras tenían carácter apocalíptico. Hay varios tipos de mesías dentro del judaísmo, pero cuando se habla de mesiánico se está hablando de alguna personalidad que tenga algún tipo de injerencia en producir un cambio en el momento que se está viviendo. Y cuando se habla de apocalipsis, se está hablando de un hecho trascendental, un gran hecho trascendental en el final de los tiempos, que puede ser en ese mismo momento, porque el final de los tiempos para una mentalidad como la nuestra está lejos todavía, mentalmente está lejos, más allá que mañana puede caer un meteorito y terminar con todo lo que conocemos. Mentalmente el final del tiempo está lejos. Bueno, en los tiempos de Jesús particularmente, muchos veían al final de los tiempos como algo que era inminente, como que iba a pasar en cualquier momento. Sin embargo, hay que tener marcadas, digamos, de alguna forma las diferencias entre lo que era el mesianismo y lo que eran las sectas que eran apocalípticas, ¿no? De todas maneras, esas dos ideas confluyen dentro de la secta de Cristo también. Por otra parte, tenemos la política y la religión de los comienzos del Imperio Romano, porque justamente se da en esos tiempos el inicio de esta forma de gobierno inaugurado por Augusto, que es el emperador bajo el cual nace Jesús. Es el emperador de la primera época de Jesús. Por entonces se vivía de alguna manera esta paz llevada adelante por los romanos. En realidad es un poco después, pero ya estaba esta idea de pacificar, entre comillas, el imperio, de alguna forma permitiendo a las religiones locales a que siguieran. Sin embargo, ya se había impuesto el tema del culto al emperador, algo que va a influir muchísimo en el carácter político que va a adquirir el cristianismo primitivo. Por otra parte, tenemos la cultura helenística,
la cultura helenística que fue impuesta en la región durante el imperio helenístico y que contribuyó o va a contribuir a la formación del cristianismo como una religión del tipo universalista. Hasta la aparición del cristianismo, el judaísmo tenía una visión nacionalista, era un grupo cerrado. Sin embargo, la cultura helenística había creado esa idea de una cultura general, mucho más amplia, de carácter universalista, y ciertas sectas judías habían empezado a abrir sus puertas a los que ellos llamaban gentiles, que eran los no judíos. El cristianismo, después vamos a ver que hay una rama del cristianismo primitivo que toma este camino y que es la que va a llegar a tener trascendencia finalmente. Otros elementos importantes son el auge de las religiones orientales. Cuando hablamos de las religiones orientales, nos referimos, por supuesto, a las religiones del mundo de lo que nosotros llamamos hoy Oriente Medio o Próximo Oriente. Por entonces estaban muy en auge en el imperio la religión isíaca, o sea, la religión que viene de Isis y Osiris, una religión egipcia, y los misterios de Eleusis, que eran también es una forma religiosa griega, otra religión basada en los personajes Cibeles y Atis, que eran de Frigia, la religión dionisíaca, griega también, la religión mitraica, muy importante, muy difundida, que tenía, si bien vino de Asia Menor, tiene orígenes iranios, persas, ¿no? Y fundamentalmente el zoroastrismo como una religión de base, no tan difundida, sino más bien tomada por grupos intelectuales. Esta religión entró en tiempos, probablemente en tiempos del exilio babilónico, si bien se trata de una religión iraña también, sirvió como base para muchas ideas particularmente apocalípticas, cosa que vamos a ver en su momento. Y por otro lado, la magia, muy presente siempre en la cultura popular y también en las clases altas. Si bien son elementos propios de la cultura popular, las clases altas también creían en los conjuros, en los encantamientos. Muy en auge estaba el tema de la astrología y por supuesto los oráculos que daban ciertas sentencias y que eran consultados frecuentemente por muchas personas. Todos estos elementos forman el caldo de cultivo en el medio del cual va a surgir el cristianismo. ¿Cristo o el cristianismo? Qué gran pregunta. ¿Quién fue Cristo? ¿Se sabe quién fue Cristo? ¿Qué hay sobre Cristo? Bueno, como comentábamos hace un momento, lo que se conoce sobre Cristo es muy limitado. Lo que se puede decir del Cristo llamado el Cristo histórico es de alguna manera indirecto. No hay fuentes directas, no hay nadie que haya escrito sobre Cristo cuando Cristo estaba vivo. Por eso la aproximación al Cristo histórico siempre es un problema. Es un problema por la falta de fuentes y todo lo que tenemos es lo que se escribió luego sobre él, tanto de manera apologética como son los escritos del cristianismo ya en formación, como por ejemplo los más conocidos son los evangelios, que contienen muchas divergencias, porque los evangelios son escritos apologéticos, o sea, están exaltando la capacidad de este líder religioso y dando, de alguna manera, legitimándose como un movimiento pertinente a partir de esta construcción de un líder, de un supuesto fundador, siendo que en realidad Cristo no fundó nunca ninguna religión. Cristo era judío
y no pretendía dejar de ser judío, inclusive era un judío observante de la ley, con muchas críticas respecto del poder judío, de la corrupción judía, como muchas de las sectas que había por entonces. Entonces, centrar los trabajos en la imagen de Cristo es un problema histórico, porque no hay mayores datos sobre Cristo. Los datos que hay sobre lo que hizo y sobre los datos personales de Cristo están sacados de textos apologéticos, que inclusive se contradicen en muchísimos puntos, como vamos a poder ir viendo a lo largo del curso. Entonces, no son confiables, porque lo que tratan de hacer no es una historia como la historia que consideramos nosotros en la actualidad, la visión histórica que tenemos nosotros de los hechos. Ellos lo que quieren es construir una identidad. Entonces, más allá de las controversias que hay entre uno y otro texto de estos apologéticos, tanto los Hechos de los Apóstoles como los Evangelios, no es la construcción particular de una historia de Cristo, sino en todo caso plantear ciertos problemas que tienen que resolver en su comunidad y que están tomados de una manera alegórica, de una manera espiritual, tratando de resaltar valores de la personalidad de Cristo que le sirvan de apoyo pedagógico y de apoyo legitimante de su posición política dentro de la comunidad judía más amplia, ¿no? Y después dentro de las comunidades propiamente cristianas. Entonces, no son confiables históricamente, si bien algunos elementos pueden tomarse y pueden cotejarse, otros no. Entonces, los elementos que históricamente no se pueden cotejar con otros datos resultan muy dudosos, y cuando los datos se contraponen uno y otro dentro de la misma comunidad, esto resulta realmente problemático. Entonces, lo importante acá no es la figura en sí de Cristo, sino el cristianismo, que el cristianismo es justamente ese movimiento que surge después de la muerte de Cristo, con los elementos que consideraban que Cristo había difundido, con la mentalidad de Cristo, el pensamiento, con esas ideas morales y demás, se fue construyendo esta masa que hoy llamamos cristianismo. Cuando hablamos de cristianismo, habitualmente se piensa en la iglesia, en una centralidad y demás. Pero ni ayer ni hoy el cristianismo es uno. El cristianismo gozó desde sus comienzos de una diversidad muy amplia. Una diversidad de pensamientos, una diversidad de posiciones políticas, que por supuesto que con el tiempo una de ellas fue tomando poder sobre las demás y termina imponiéndose. Sin embargo, hablar de cristianismo es una simplificación. En realidad hay muchos cristianismos, inclusive en la época posterior a la muerte de Cristo. O sea que eso también es un problema para la historia. Tratar de dilucidar qué pensaban estas sectas de esta secta judía con respecto a la visión del mundo, a qué perspectiva tenían para el futuro. Por eso los textos apologéticos, más que hablar de Cristo, están hablando justamente de sus propios problemas, o sea, de esa identidad que estaban construyendo. Los textos cristianos hablan más de los cristianos que de Cristo, por más que se esté citando a Cristo, se estén citando las parábolas de Cristo, están en ese recorte que ellos hacen de el personaje Cristo, están dando cuenta más de lo que pensaban ellos de lo que realmente pensaba Cristo en todo caso. No sé si se alcanza a entender.
los textos cristianos hablan más del cristianismo que del mismo Cristo. Vamos a intentar hacer una línea histórica, siempre teniendo en cuenta que toda línea histórica es interesada. Y nosotros acá lo decimos abiertamente, nuestra línea histórica es interesada, porque hacemos una línea para presentar justamente aquellos elementos que terminaron formando parte del cristianismo o dicho de otra manera, aquellos elementos que en la época de Cristo confluyeron de manera importante en muchas sectas judías, de los cuales el cristianismo resultó ser una de ellas, ¿no? La secta que dio origen Jesús, en todo caso, se nutrió de todos estos elementos que vamos a tratar de ir viendo en nuestra línea histórica. Por eso, para tener un punto de inicio, y para que no nos perdamos demasiado tratando de volver para atrás, vamos a empezar con esta visión tradicional de la división territorial de las 12 tribus del pueblo de Dios, el pueblo de Yahvé, ya instalados en la región de Palestina. Esta es la visión tradicional, porque justamente estas tribus tienen los nombres de los antiguos fundadores de estas tribus, y que están sacados de la Biblia, como hemos dicho en más de una oportunidad cuando hemos estudiado los textos del Antiguo Testamento. La Biblia no está considerado un documento histórico, sí un documento literario con muchos elementos de historia, pero son históricos aquellos elementos que se pueden llegar a cotejar con la historia realizada en la región sobre otros pueblos. Muchas de las cosas de las narraciones bíblicas son tradicionales en todo caso, y responden a un interés muy particular que vamos a tratar de dilucidarlo. No nos vamos a entrar en eso, pero vamos a tratar de dilucidarlo a lo largo de esta línea histórica que vamos a hacer. Entonces, esta es la distribución aproximada, por supuesto, de las tribus en la región. La región, por supuesto, es una región, tiene zonas montañosas y es una región muy árida, y está surcada por el río Jordán, y ahí vemos también bien marcado el Mar Muerto. El mapa nos muestra entonces la distribución que da el libro de Josué según la tradición, cómo se instalaron las tribus del pueblo elegido por Yahvé. En el sur se instaló la tribu de Judá y la de Simeón, y en el norte, en el llamado norte, el norte de esta agrupación, se agrupó el resto de las tribus. En este otro mapa se puede ver con más claridad. Tenemos el reino de Judá en el sur y el reino de Israel en el norte. Acá tenemos que hacer la salvedad de que cuando hablamos de Israel en este contexto estamos hablando del reino del norte y no de lo que después va a ser Israel, la idea de Israel. Entonces, el reino de Israel siempre tuvo preponderancia sobre el reino de Judá. Siempre el importante, el que dejó registros arqueológicos, es el reino de Israel, a pesar de que son pocos también los registros que hay al respecto. El del sur recién empieza a tomar predominancia, de acuerdo siempre con los documentos y con el registro arqueológico,
luego de la caída del reino del norte de Israel. En el reino del norte se ubicó en un momento lo que se llamó la casa de Omri. La casa de Omri es justamente un elemento que aparece en registros asirios. Entonces ahí ya hay un correlato histórico con textos que aparecen corroborando la existencia de un reino que tenía una casa real, ¿no? La capital del reino del norte era Samaria. En el sur aparece el legendario rey David. Decimos legendario porque de este personaje no hay registros históricos, y lo que se cuenta no condice con lo que se puede cotejar en términos históricos por otro tipo de documentos. Por eso es muy probable, muchos dicen que David no es un personaje histórico, sino que es un personaje legendario y que tiene la función de ser el fundador de un tipo de movimiento, en todo caso. Un ser construido por la necesidad de tener un fundador, un referente de una época gloriosa. Como decíamos, el reino de Judá siempre estuvo por debajo de la autoridad del reino de Israel en términos históricos. El asunto es que el reino del norte generó un tipo de monarquía que permanentemente desobedecía las leyes de Yahvé y caía en un permanente politeísmo. De ahí que cuando cae el reino de Israel en manos de los asirios, el reino de Judá comienza a compilar y a escribir historias que legitiman la caída de Israel y en todo caso presentan a Judá como un reino que siguió las pautas dadas por Yahvé. Esto es la expansión que se fue dando del imperio asirio. Vemos que para el siglo VII ya está ocupando inclusive parte de Egipto en su extensión. Fue un imperio muy poderoso y muy cruel. En esta imagen vemos cómo supuestamente se considera de que es el rey israelita Yehú el que está ahí postrado ante el rey asirio, porque justamente el reino de Israel y el de Judá fueron dominados por los asirios. El tema es que el reino de Israel siempre fue de alguna manera contestatario, oponía resistencia a las invasiones. En cambio, el reino de Judá mantenía siempre algún tipo de subordinación tranquila a los poderes importantes que intentaban dominar, a los enemigos importantes. Tal fue así que en el 722 se produce la caída de Israel. Directamente los asirios llevan adelante un movimiento militar que intervienen directamente la región y producen la dispersión, el traslado de las tribus y hacen un cambio de población. Esto es muy importante porque esta es la primera diáspora, lo que se considera la primera diáspora. La diáspora justamente es aquella disposición de los judíos en otros lugares que no sea la región de Palestina. Entonces, esta es la primera diáspora, que hablando en términos más precisos no es judía, sino que es israelita, ¿no? En términos más precisos, pero en términos generales podríamos decir así. Entonces, el reino de Judá permanece en pie gracias a un arreglo con los asirios, y un movimiento profético que había nacido en Israel se traslada, o ya se había trasladado en realidad tiempo antes, hacia el sur, hacia Judá, y siguen con la idea de que la caída
que ellos habían pronosticado la caída de Israel se debe a que Israel había caído en el politeísmo, eran apóstatas. Entonces Yahvé, para castigarlos, les manda a los asirios y lo borran del mapa prácticamente a Israel. De ahí viene el tema de las 10 tribus perdidas de Israel. Bueno, es en este caso, es una deportación y una pérdida de alguna manera definitiva ya, o casi definitiva, por la mayoría de el culto a Yahvé. Entonces, el reino del sur se cree portador de esa verdad y de esa elección y de ese pacto. El reino del sur es el que de alguna forma escribe el Antiguo Testamento en función de la construcción de esta identidad. A pesar de esto, también tuvo gobernantes apóstatas y con esto justificaban de alguna manera los males que le iban pasando. Los males eran producto de castigos divinos por caer en la apostasía. O sea, por ejemplo, en el templo de Jerusalén en un momento se llenó de imágenes de los dioses Baal y Asherá, que eran dioses cananeos de la región. Y bueno, las cosas malas que les pasaban, de acuerdo con estos profetas, era porque no se rendía culto exclusivo a Yahvé y se permitía la entrada de otros dioses. Hubo un rey que se llamaba Josías que encaró una reforma y en ese momento se encuentra medio mágicamente una serie de libros en el templo, en momentos en que se sacaban las imágenes de estos dioses cananeos del templo de Jerusalén, encontró libros que después van a formar el corpus del libro de Deuteronomio. Deuteronomio quiere decir segunda ley, o sea, un nuevo corpus de leyes que iba a aumentar las leyes que ya había. El tema de las leyes es muy importante dentro de los judíos, porque justamente marcaba lo que era y lo que no era. Había que tener una observación muy estricta de la ley. La ley está contenida en lo que los cristianos le llamaron Pentateuco, que es la Torá judía, y que justamente son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿no? En esos libros hay toda una serie de leyes o de grupos de leyes que están algunas expuestas explícitamente, pero otras están contadas por medio de historias o de costumbres o de tradiciones. Hay muchas leyes, son todas muy determinantes porque marcan justamente lo correcto de lo incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. Marcan el sentido de pertenencia o marcan quién no pertenece al grupo. Bueno, una coalición de medos y babilonios generan una potencia muy grande que se impone al imperio asirio, y en el 612 a.C. cae el centro del imperio asirio, que es la ciudad de Nínive. Este imperio se llamó neobabilónico. El imperio neobabilónico produce la destrucción del templo en la persona de Nabucodonosor II, la destrucción del templo de Jerusalén y la deportación no de la totalidad de la población, sino del grupo de élite. Trasladan al rey, a la corte, a los artesanos, a los sacerdotes, y el pueblo ya no queda en el lugar. Los trasladan a Babilonia y es el famoso exilio a Babilonia, esta deportación. En ese exilio toman importancia ciertos profetas como Jeremías, Ezequiel o el Deutero Isaías, porque tienen que de alguna manera reelaborar esta historia que habían empezado a diseñar. En esa reelaboración de la historia aparecen elementos que van a ser muy importantes a la hora de aparecer el cristianismo en escena. Ellos plantean, por ejemplo, que al no tener territorio, porque fueron deportados,
Primero que se consideran que ellos son los auténticos judíos y no lo que quedaron. La mayoría que quedó, ellos no lo consideran. Hay maneras después, en la Biblia hay momentos que son muy despectivos con la gente que ha quedado, ¿no? Ellos consideran que los que están exiliados son los verdaderos. Y en todo caso, no tienen territorio, no tienen templo. Entonces, el único elemento de unión que tienen y sobre el cual pueden trabajar en el exilio es la ley. Entonces hay un endurecimiento de la ley, una exigencia extrema, por ejemplo, sobre el tema de la circuncisión, el cumplimiento del Sabbat, la realización de las fiestas, la relación con los animales puros y los animales impuros, o el tema, por ejemplo, de los alimentos, que los que son buenos y los que son malos, todo lo que debe contemplar un judío para que Yahvé no se encolerice y no desate su ira sobre el pueblo. Dijimos que uno de los profetas más importantes era Deutero Isaías. El libro de Isaías es un libro muy complejo que al menos tiene 3 grupos redaccionales adentro. Este Deutero Isaías es el segundo Isaías, que comprende los capítulos que estamos viendo del 40 al 54. Y escribía cosas como esta, que ponemos ahí. El Señor, Rey y Redentor de Israel, el Señor Todopoderoso dice: yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Algo que nos parece muy normal de la Biblia. Sin embargo, es en este preciso momento en el cual aparece el monoteísmo a ultranza. Lo que hay detrás, antes de esta afirmación de Deutero Isaías, es en todo caso una exigencia al culto de Yahvé. Pero en este caso está diciendo enfáticamente que no hay otros dioses fuera de Yahvé. No existen. Entonces esta es la fundación del monoteísmo a ultranza. Acá nace el auténtico monoteísmo. Por otra parte, acá también se ve uno de los conceptos que tenían sobre el mesianismo. Fíjense lo que dice. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades de manera que no puedan cerrarse. ¿Quién era Ciro? Ciro era el rey de los persas, de lo que después va a ser el imperio persa, porque los persas vienen avanzando, mientras el exilio está en el imperio neobabilónico, el imperio persa es el que viene avanzando y que ellos saben que va a terminar derribando a los neobabilónicos. Entonces, Deutero Isaías profetiza de que Ciro va a ser el Mesías. Fíjense qué curiosidad, un Mesías no judío, un Mesías de otra religión y de otra etnia y con otras intenciones. Sin embargo, ellos confían con que Ciro los va a liberar. Pero Isaías tiene otra visión del Mesías, diferente a la del Mesías militar que estamos viendo en la figura de Ciro. Fíjense esto. ¿A quién se reveló el poder del Señor? Fue creciendo ante el Señor como un brote, como raíz en tierra de secano, sin aspecto atrayente, sin lozanía, despreciado, rechazado por la gente, sometido a dolores, habituado al sufrimiento, ante el cual todos se tapan la cara. Lo despreciamos, no hicimos caso de él. De hecho, cargó con nuestros males, soportó nuestros dolores. Pensábamos que era castigado, herido por Dios, humillado, pero fue herido por nuestras faltas, triturado por nuestros pecados, aguantó el castigo que nos salva. Con sus heridas fuimos curados. Y el Señor cargó sobre él las culpas de todos nosotros. Detenido, sin defensa ni juicio, ¿quién se ocupó de su suerte? Dispusieron su tumba entre malvados. Aunque nunca cometió violencia, ni su boca profirió mentiras, el Señor quiso machacarlo con males. Por entregar su vida como ofrenda expiatoria,
verá su descendencia, vivirá muchos años. Por su mano triunfará el designio del Señor. Mi siervo hará justos a muchos, pues cargó con los pecados de ellos. Estos párrafos son los principales recursos que tenían los cristianos cuando pretendían legitimar la existencia de Cristo como un Mesías, porque esto está en el Antiguo Testamento y es muy parecido a lo que se cuenta de Cristo, o podría pensarse también así. A partir de esto se construye o se le da atributos a Cristo para que coincida con lo profetizado por Isaías. ¿Se entiende de alguna forma? Esto es la construcción de una identidad, y los recursos del pasado, tomados por esa actualidad de la construcción de la identidad, pueden ser volcados a cierto personaje para cargarlo con esos atributos para legitimar justamente la concreción de eso que había sido profetizado tiempo atrás. Entonces, este es un componente muy importante de lo que va a ser el posterior cristianismo o los debates en torno al cristianismo. Finalmente, en el 539 cae Babilonia en manos de Ciro el Grande, como de alguna forma lo habían profetizado. Este es el imperio aqueménida, y acá se produce la segunda gran diáspora, porque muchos volvieron a la tierra de Palestina, pero la mayoría se quedó, y esos que se quedaron formaron un grupo de judíos en Babilonia. Lo importante de acá es que en este momento del exilio, dijimos que se fortalecían las leyes, pero también empieza a aparecer una reelaboración de ciertas personalidades de la tradición antigua, particularmente la de Moisés, porque esas historias que se contaban sobre Moisés son reelaboradas acá, y se dice que inclusive el mismo Pentateuco, tanto hablemos del Éxodo, del Génesis y los libros que forman el Pentateuco, están elaborados en el exilio o después del exilio, porque de alguna manera había que tomar un referente antiguo que profetizara de alguna forma la vuelta a la tierra prometida. Entonces, así como Yahvé le permitió a Moisés no entra a la tierra prometida, pero le permitió a las tribus de Israel llegar a la tierra prometida, en este caso también hará lo mismo con nosotros, que estamos volviendo a la tierra prometida. Nos va a permitir volver a la tierra y construir, o en este caso reconstruir el templo de Jerusalén y el culto a Yahvé. Entonces se construye una historia que de alguna forma legitime el accionar de ellos de ese momento, que era volver a la tierra, tomar posesión. Tenían que de alguna manera luchar contra los que habían quedado allá, por eso esa es la manera despectiva con que se lo trataba, y bueno, y reconstruir el templo y tomar posesión del territorio. Las expectativas que había sobre Ciro resultaron muy parciales, porque Ciro les permitió volver, y contribuyó a reconstruir el templo, pero no tenían autonomía política, solo tenían una autonomía política interna. Es un lugar muy estratégico porque comunica a grandes imperios en la zona de lo que se llama el Levante, ¿no es cierto?, que es donde está Palestina, y Ciro no se iba a perder esa oportunidad de dominar esa región. Entonces se construye el templo
y se establecen estas zonas del sur, que va a ser Judea. Luego está, después lo vamos a ver en un mapa, Samaria y Galilea. Un aporte importante para lo que va a ser después el judaísmo de la época de Cristo, y particularmente las visiones cristianas, lo aporta el mazdeísmo o el zoroastrismo, que es la religión de Ahura Mazda, es la religión llevada adelante por Zaratustra o Zoroastro, que era la religión propia de los persas, la religión masiva de los persas. En esta visión, en algún momento lo vamos a ver con más detenimiento, esa es la intención, se ven una propuesta escatológica y dualista del mundo, del universo. Existe la figura del bien, Ahura Mazda, y la figura del mal, que es Angra Mainyu. Van adquiriendo distintos nombres en función del avance, ¿no? En la época persa ya tenían otros nombres. Pero básicamente es esto, una figura del bien y una figura del mal, que luchan permanentemente hasta que en el final de los tiempos va a haber un desenlace en donde el espíritu del bien, Ahura Mazda, va a triunfar, y se va a castigar a los del bando del caos, y va a haber un juicio final y todo, cosas muy parecidas a lo que después toma el cristianismo. Por eso no hay que dejar de tener en cuenta la influencia del zoroastrismo, aunque algunos autores no le hacen mucho caso a esto, no se toman como más importante otras influencias. A mí me parece que es fundamental, porque es muy muy parecido lo que plantea el zoroastrismo y lo que aparece después ya en los apocalipsis judíos aparecen estas visiones, ¿no? El cristianismo lo vuelve a tomar de ahí, de lo que va a ser esta idea de escatología, de esta idea de lucha del final de los tiempos. Recordemos que en la mayor parte de la Biblia la idea del espíritu del bien y del mal no existen. Hay un monoteísmo a ultranzas. El espíritu es Yahvé, el único Dios, y él administra en todo caso castigos que desde la humanidad se ven como el mal, como males. Sin embargo, él es el que administra, no puede haber un competidor. Eso aparece con la idea tal vez por influencia del zoroastrismo, ya empieza a aparecer en los apocalipsis judíos, y después es retomado con el cristianismo la imagen de Satanás, ¿no es cierto?, el demonio, cosa que es impensable en la mayor parte de la Biblia, porque no puede haber una figura, una divinidad que compita con Yahvé. Bueno, el imperio persa cae en el 330 cuando llegan las fuerzas del macedonio Alejandro Magno, que va a hacer carrera en la región, como todos sabemos. Alejandro crea un gran imperio oriental, y junto con los ejércitos de Alejandro van muchos soldados que deciden instalarse por estímulo inclusive, y colonos que van tomando posición en diferentes lugares, colonizan la región, con lo cual empieza lo que se llama el proceso de helenización, de la implantación de sociedades griegas en medio de poblaciones semitas, con la implantación de la lengua griega y de las costumbres griegas, y, ¿por qué no?, de la filosofía griega, porque por más que sean colonos, tenían una visión del mundo que estaba muy influenciada también por la tradición filosófica griega, que acá ya tenía algunos años. Tengamos en cuenta que Aristóteles fue tutor de Alejandro. O sea, Alejandro tenía toda una visión filosófica, o conocía, o tenía en mente estos artilugios del intelecto para crear una visión del mundo, o crear visiones del mundo, que fueron muy importantes. O sea, entonces el proceso de helenización es un factor
muy influyente en lo que va a ser después el cristianismo. La idea, por ejemplo, la existencia o el poder pensar no ya en una región con una identidad regional, sino una identidad en todo caso que supere ampliamente ciertas fronteras. La visión de la libertad, del hombre libre de pensamiento, de la universalidad de una, entre comillas, de una raza humana, pensar al hombre como igual en todos los lugares del mundo. Eso lo da, por ejemplo, básicamente uno de los elementos importantes lo da el poder comunicarse con el otro en una lengua en común. Bueno, la intención de alguna manera era eso, implantar y tratar de helenizar, culturizar con el elemento helenístico todo lo más que se pueda de una región. Es una estrategia muy interesante. Por supuesto como elemento de dominación, pero al fin y al cabo trayendo otros aires. Alejandro muere en el 323 prematuramente porque muere de una enfermedad y no alcanzó a consolidar apropiadamente la extensión de territorio que había dominado. Ese territorio se divide en los sucesores, los generales de él. Estos son los principales, hay algunos más, pero estos son los principales. Estos para más o menos tener una idea. Antígono, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco. Estos generales lucharon y los sucesores de ellos lucharon muchísimos años para apoderarse del territorio de Alejandro y llegaron a una cierta estabilidad en un momento, marcando 3 regiones muy importantes. Macedonia, lugar de origen del imperio, la zona de Levante, Oriente y Asia Menor, y Egipto. Seleuco, o la línea de Seleuco, tomó justamente la región esta de Oriente, y Ptolomeo generó una dinastía de faraones egipcios, de la cual va a ser parte finalmente Cleopatra, ¿no? Para el 190 a.C., el imperio de Seleuco, el imperio seleucida, se apropia también de la región de Palestina. Y en el 175 toma el poder el rey Antíoco IV Epífanes, que va a arremeter contra esa región, un poco rebelde, y la va a someter a un proceso de helenización forzado. No solamente forzado, sino que directamente le prohíbe el culto, las tradiciones, la religión que es parte de la política, ¿no? Y justamente lo somete al culto de los dioses griegos, entre otras cosas. Algo que los judíos no podían admitir de ninguna manera. Este rey es sumamente cruel y inclusive intenta deificarse. Se compara, acá lo estamos viendo en una moneda donde se compara directamente con Zeus. O sea, él es Dios, se ha hecho o se ha aproximado a una divinización. Recordemos que el tema de la divinización ya viene con Alejandro incluido. En la antigüedad también había otros monarcas de otras culturas que se habían divinizado, no era lo más común. Sin embargo, Alejandro es como que inicia un proceso de divinización al divinizar a un
un amigo muy cercano que muere, y luego de muerto lo divinizan, seguramente con la esperanza de ser divinizado en algún momento él, cosa que sucede en ciertos lugares del imperio. Se le rinde culto al emperador muerto. Entonces, esta idea de la divinización de los emperadores tiene un cierto antecedente en Alejandro. Antíoco también intentó divinizarse, y todo esto, sumado a las prohibiciones, generan una serie de revueltas que son conocidas como las revueltas de los macabeos. Los macabeos es un grupo que lucha por la independencia, y de alguna manera después, con el tiempo, empiezan a manifestarse con la intención de recuperar el territorio. Por eso, de alguna forma podría llegar a buscarse también elementos en la antigüedad de recuperar la tierra prometida. Se vuelve esta idea, y las antiguas narraciones que hay sobre el volver a la tierra prometida y tomar posesión cobran mucha fuerza en este momento. La imagen de Moisés y la imagen de los exiliados en Babilonia tuvo mucha fuerza. Entonces aparece también un tipo de literatura que es la que se llama literatura apocalíptica, que es una forma literaria que va a tener mucha importancia en la formación posterior del cristianismo. Va a ser una fuente que le va a aportar esa visión escatológica que va a tener luego el cristianismo. Bueno, hemos llegado al final de la primera clase introductoria, donde intentamos tener una vista de un vuelo de pájaro general, marcando una línea interesada, por supuesto, donde vamos a poder mostrar de dónde surgen ciertos elementos que van a confluir después en tiempo de Cristo, y en el momento posterior a la muerte, fundamentalmente, donde esos elementos se ponen en movimiento. Pero por supuesto que no llegamos al final de esta visión. Por eso la próxima clase vamos a completarla, vamos a completar esta idea, y vamos a centrarnos más en el lugar y en el tiempo en que Jesús predicó. Entonces los espero la semana que viene para la segunda clase. Gracias.